La industria energética evoluciona a un ritmo sin precedentes. Nuevas regulaciones, mayores exigencias operativas y un entorno cada vez más dinámico han transformado la manera de gestionar los negocios del sector. Hoy, el verdadero diferencial ya no es únicamente cumplir con la normativa, es anticiparse, reducir riesgos y convertir el cumplimiento en una ventaja competitiva. Ese es el propósito de CMX 360. Somos un ecosistema de capacidades que integra consultoría estratégica, laboratorio acreditado, unidades de inspección, ingeniería y construcción para acompañar a las organizaciones en cada etapa de su operación. Nuestra fortaleza no está en ofrecer servicios aislados, sino en desarrollar soluciones integrales que fortalecen la continuidad operativa, impulsan el crecimiento y generan certeza para la toma de decisiones. Con presencia nacional, más de 300 soluciones especializadas y un equipo multidisciplinario, trabajamos bajo una filosofía que guía cada proyecto: cultura ágil, código azul, cero defectos, porque la excelencia no es un resultado, es la forma en que trabajamos todos los días. Bienvenidos a CMX 360, donde el conocimiento se convierte en estrategia. Gracias por acompañarnos en esta sesión ejecutiva. Durante los próximos minutos, compartiremos información clave sobre los retos, cambios regulatorios y oportunidades que hoy están redefiniendo la industria energética. Para aprovechar al máximo esta experiencia, te recomendamos mantener tu dispositivo móvil en modo silencio y concentrarte en cada uno de los temas que abordaremos. Al finalizar la sesión, nuestro equipo de especialistas responderá tus preguntas y compartirá recomendaciones orientadas a fortalecer la operación de tu organización. ¡Comencemos! ¿Sabías que las empresas que hoy lideran la industria energética no son necesariamente las más grandes? Son aquellas que toman decisiones basadas en información, fortalecen su cumplimiento regulatorio y convierten la gestión de riesgos en una ventaja estratégica. En un entorno donde las reglas evolucionan constantemente, anticiparse ya no es una opción, es la mejor inversión para asegurar la continuidad y el crecimiento del negocio. Todos, sean bienvenidos a esta sesión ejecutiva CMX 360. A nombre de nuestra CIA de nuestro CEO y fundadora, licenciada Araceli Moscoso, agradecemos sinceramente su confianza, su tiempo y el interés por mantenerse a la vanguardia en un entorno regulatorio que evoluciona constantemente. En CMX 360 estamos convencidos de que el conocimiento oportuno permite tomar mejores decisiones. Por ello, impulsamos estos espacios ejecutivos para compartir información estratégica, criterios técnicos y experiencias que contribuyan a fortalecer la competitividad del sector energético en México. El tema que hoy nos reúne es mitos y realidades del autoconsumo para transporte. Durante esta sesión conoceremos los principales retos, oportunidades y criterios regulatorios que actualmente impactan a las empresas que operan esquemas de autoconsumo. Para desarrollar este tema nos acompaña el licenciado Miguel, director global de CMX 360, especialista con amplia experiencia en cumplimiento regulatorio y trazabilidad dentro del sector hidrocarburos. Le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias por la presentación. En verdad es un placer para mí esta invitación que me ha hecho la licenciada Moscosa para poder platicar con ustedes de algo muy interesante que ha venido intercambiando diferentes tipos de ideas, diferentes tipos de criterios relacionados con una figura que se llama autoconsumo. Estoy hablando para la materia de los petrolíferos. Hoy día sabemos que la trazabilidad regulatoria está cada vez más y cada vez más llevándonos a un punto de no retorno, ¿no? Entonces, a esta sesión le hemos llamado la nueva frontera regulatoria, ¿no?
Porque antes de la nueva reforma energética del 18 de marzo del año pasado, todavía existían ciertos criterios, ciertas disposiciones que de manera holgada se podía trabajar el autoconsumo, pero ahora a mí me gustaría llevarlos paso a paso en el autoconsumo. Por favor, cualquier pregunta que tengan, yo agradecería muchísimo que la vayan colocando en el chat y si no, al final vayan colocándolas en el chat y con mucho gusto las vamos a responder. Trataré de ser muy breve esta sesión. ¿Qué fue lo que sucedió con el autoconsumo? Bueno, primeramente debemos de entender que los usos propios, el autoconsumo y el usuario final estaban en la anterior legislación, la anterior regulación. Entonces, al no tener tan claro el concepto de el autoconsumo, el uso propio y el usuario final, de alguna manera se pudo llevar a cabo una actividad de utilización vamos a hablar en este caso del diésel, sin pasar por una estación de servicio, una gasolinera común. Entonces, esto fue lo que permitió, ¿no? Que comercializadores, distribuidores, importadores eh, pudiesen llevar ese producto hacia principalmente a los transportistas, principalmente, aunque hay otros giros comerciales que también lo ocupan, pero vamos a hablar de transportistas. ¿Qué fue lo que aquí se empezó a, a, a tomar un poco de efecto de empezar a utilizar muchas legislaciones y hacerlas a una sola? Fue la ley del sector de hidrocarburos, fue su reglamento, el Código Fiscal de la Federación, la regla 4.0 de la emisión de CFDIs, la resolución a la miscelánea fiscal y un anexo, que es a la miscelánea, tiene anexos, como bien saben ustedes, el anexo 21 y 22, que anteriormente era 30 y 31. Esto empezó a tener una forma en la cual se empezó a desarrollar una acción por parte del Estado para poder buscar cómo alinear esta actividad. ¿Cómo lo empezó a hacer inicialmente? Y por ahí quiero empezar. Bueno, empezó a revisar, ¿no? Un par de patios o muchos patios. Iba la Comisión Nacional de Energía, la Fiscalía General de la República, la agencia, algunas autoridades llegaban y solicitaban un permiso para autoconsumo. Y pues no lo tenían. Entonces procedían al cierre. Conforme vaya yo platicando en esta sesión, les voy a ir comentando cuáles son los elementos que empezó a utilizar principalmente la CNE para poder llegar a una conclusión y empezar a colocar cierta reglamentación que hace sentido hoy día. En días recientes, la semana pasada, se publica un acuerdo por parte de la Comisión Nacional de Energía relacionado con autoconsumo, pero antes de llegar allá, me parece que hay que empezar desde el principio. Entonces, si me hace el favor de poner la siguiente diapositiva. Qué amable. Como les he venido comentando, el mercado cambió. ¿Por qué cambió? Porque cuando nosotros adquirimos combustible, lo podemos deducir. Entonces, dentro de un ejercicio fiscal, se hace la adquisición de combustible y se deduce, ¿no? En mi declaración, ¿no? En mi declaración anual. Entonces, ¿dónde está el riesgo? Por eso aquí pusimos ese viajecito, ¿no? La decisión ejecutiva del viaje. Permíteme llevarlos en este viaje. ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde estuvo el riesgo? Ahorita vamos a hablar
de un umbral que son 75,145 litros. Ahorita platicaremos allí, llegaré ahí en su momento, pero ¿dónde está el riesgo? En la adquisición y en la deducción. ¿Dónde también estuvo el riesgo? Incremento de parque vehicular sin mayor consumo de diésel, ¿no? Entonces, le empezó a llamar la atención a la autoridad, ¿cómo es posible que esté creciendo el parque vehicular, transportista, logística, y los consumos de diésel que pasan por los impuestos no esté creciendo proporcionalmente? Entonces, empezó a llamarle bastante la atención. ¿Qué fue lo que empezaron a hacer algunas empresas? Algunas empresas dijeron, bueno, necesitamos hacer algo, hay que consultarlo. Entonces, a la fecha habrá entre 116, 120 permisos otorgados por parte de la extinta Comisión Regular de Energía y hoy Comisión Nacional de Energía, porque han venido autorizando permisos de autoconsumo. Eso fue lo que empezaron a hacer algunas empresas, decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que ver qué tenemos que llevar a cabo para que nuestra operación siga con esa transparencia y no tengamos un dolor de cabeza con ninguna autoridad. Vamos a ver dentro de esta presentación las 5 decisiones críticas o más importantes, ¿no? Vamos a platicar sobre un caso ejecutivo al final, o sea, casos reales que han sucedido y cómo se han resuelto. Vamos a platicar del roadmap, o es el mapa estratégico, ¿no? Y vamos a platicar de las decisiones que bien pueden tomar, pero depende bastante de la condición en la cual se encuentren, principalmente en las instalaciones. Por eso hemos dejado en esta diapositiva una reflexión importante. Al final de esta sesión tendremos la claridad de tomar una mejor decisión antes que cualquier otro. Porque aunque cierto será que la autoridad dice, ok, necesitamos entrar en una regulación del autoconsumo, pero necesitamos conocer de dónde proviene la regulación y cuáles son las acciones que se tienen que hacer. Porque en el transcurso de la sesión platicaremos cuáles son son 3 detalles muy importantes que se han suscitado cuando quieren solicitar un permiso, ¿no? Entonces, son cosas que ahorita los vamos a ver. La siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. En la siguiente diapositiva, veamos este viaje por el cual permítanme llevarlos de la mano. ¿Hay más regulación? Sí. ¿Hay mayor fiscalización? Sí. ¿Los riesgos son más altos? Sí. ¿Por qué hay mayor regulación? Porque con la publicación de la Ley del Sector de Hidrocarburos y su reglamento, donde vienen claramente especificados qué es un uso propio, qué es un autoconsumo, y sacan de la regulación el usuario final, ¿no? Porque se empezó a tener una variabilidad depende de cómo lo consumas, entra tu figura. Y en realidad no era tanto de cómo cómo lo consumes, sino tendría que ver en volumen y adquisiciones. En eso se centró la regulación y empezó a tener un mayor control sobre la trazabilidad del combustible, ¿no? Esto empieza a tener un eje relacionado con las importaciones que se tenían principalmente del diésel. Entonces empezó a haber una discrepancia entre lo que ingresaba por impuestos versus el consumo, ¿no? Versus algunos otros combustibles con otra clave arancelaria diferente, que después de hacer la rastreabilidad, identifican que se encontraban en un mismo sitio, en un mismo patio. Entonces, como les he hecho saber, al estar dentro de un mismo patio, converger ciertos combustibles en un mismo patio
porque recordarán que todo transporte, principalmente las pipas, conocidas comúnmente como pipas, todas ellas tienen un QR, todas las pipas tienen un GPS, todas las pipas deben de manifestar de dónde van, dónde cargan, hacia dónde se dirigen. Es una trazabilidad para poder rastrear la molécula. Entonces, esa rastreabilidad le permitió a la autoridad empezar a poner cada vez más candados y los riesgos cada vez más altos, con menor margen de error, con menor margen de equivocación, porque ya básicamente llegaban a una instalación en la cual sabían perfectamente que ahí llegaba un combustible que había sido adquirido por esa razón social, y en el momento de hacer un análisis de la deducibilidad del combustible es donde ellos podían hacer un cruce de información. La siguiente, por favor. Muchas gracias. Aquí es una pregunta inicial para poder ir cabildeando mentalmente dónde estamos parados, ¿no? ¿Quién, quién podría, verdad, afirmar que estamos totalmente seguros, ¿no? Que el combustible que se consume, ¿no? Eh, se puede demostrar documentalmente el origen antes de una revisión. Para poder revisar la trazabilidad, es de alguna manera sencillo porque es un proceso paso a paso: importación, transportación, almacenamiento, distribución y puesta en, ya sea en una estación de servicio o sea en un autoconsumo, ¿no? No puedo hablar de un usuario final, sino es puesta en un lugar. Entonces, esta, esta, esta pregunta nos la tenemos que hacer para saber dónde estamos parados. Además de eso, saber si mis instalaciones cuentan con con todo lo que marca la normativa que actualmente es la que regula el sector para el caso que nos ocupa de estaciones. Ustedes conocen afuera las estaciones de servicio, comúnmente conocidas como gasolineras, pero la norma es clara: estaciones de servicio de fin específico. No dice estación de servicio carretera, no dice estación de servicio urbana, no dice estación de servicio rural, no dice estación de servicio marítima, no dice estación de servicio de autoconsumo. Dice una estación de servicio. La norma número 5 de la Agencia de Seguridad de Energía y Ambiente. Porque ustedes conocen muy bien las estaciones marinas, que es donde se les surte el diésel marítimo a las embarcaciones marinas. Y no por eso no dejan de cumplir con la norma número 5. Entonces, se dan cuenta, aquí hablamos, como se ve en este slide, cumplimiento regulatorio. Luego, transparencia y trazabilidad en razón de la parte documental y realmente cómo estoy hacia el final. Voy a hablar de la parte transporte. Al tener dentro de un patio de maniobras un tanque en el cual me hace más eficiente que mis vehículos ahí mismo estén cargando, evito colas, vaya, le doy valor al tiempo y entonces con eso presto un mejor servicio porque acorto los tiempos logísticos. Esta actividad de autoconsumo, excelente, porque se cortaban muchos tiempos. Y ahora dice la autoridad, tenemos que regularizar esta actividad porque tenemos que ponerle orden a esto, deben de tener un permiso, deben de cumplir con ciertas normas, con ciertos lineamientos para que puedan operar. La siguiente, por favor. Muchas gracias. La parte de la digitalización de reportes, interoperabilidad de los sistemas, viene a la parte de cero tolerancia a la información inconsistente. Vuelvo a platicar un poquito sobre la trazabilidad de cómo el producto llega a un vehículo, ¿no? Viene la importación, viene la transportación, viene el almacenamiento, viene la distribución o comercialización y después viene a un lugar donde va a ser utilizado. Entonces, cuando vemos esta parte que pareciera tan obvia,
Más sin en cambio, en algún momento podemos perder la trazabilidad porque además de esto, debe de existir un ingrediente intermedio que se llama la calidad del combustible. La calidad del combustible tiene también una norma, porque si estamos utilizando diésel de 15 partes por millón o de 500 partes por millón, no es lo mismo, porque sus niveles de contaminación entre uno y otro son mayores. Entonces, por eso cuando los permisos se otorgan para autoconsumos, eh, es muy claro, bueno, este permiso está otorgado a tal razón social para poder utilizar diésel, duba o el trabajo no sufre de 15 partes por millón. Puede haber por otra región que diga, en esta región todavía es permisible las 500 partes por millón, aunque la misma norma 16 dice, no podemos utilizar 500 partes por millón, debemos utilizar 15 partes por millón, que son niveles de azufre, ¿no? Que es una situación un poco técnica. Pero a lo que voy con esto es de que en cada eslabón del cual estamos hablando, que es la cadena de valor del sector hidrocarburos, existe un laboratorio que va revisando la calidad. Y a su vez también hay procedimientos que va determinando la trazabilidad del combustible, es decir, que no se esté perdiendo en el camino, porque si están entrando 100, deben de consumirse 100. No hablaré de mermas porque existe un nivel de merma que puede consistir porque es evaporación en algunas condiciones, principalmente de temperatura y ambiente para el combustible, más sin en cambio, entran 100, se consumen 100. Pero ¿qué pasa cuando entran 100 e identifica que se están consumiendo 150 porque el parque vehicular se ha elevado? Entonces la autoridad dice, algo no me está haciendo sentido. La siguiente, por favor. Hagamos una pequeña radiografía del mercado. Esta radiografía del mercado lo podemos ver que después de haber hecho un rápido análisis de cuántas instalaciones se han identificado por el Servicio de Administración Tributaria relacionados con un consumo eh, de combustible, no por una estación de servicio, porque cada estación de servicio o gasolinera, como ustedes las conocen, emite una factura y tiene una razón social y tiene un permiso que está alineado a la emisión de su factura, necesariamente. Y ahorita llegaré ahí el por qué necesariamente. Entonces, si no tiene ese permiso de PL expendio, dice, no lo compró un expendio, pero si dice el permiso que tiene que ver con la distribución o comercialización, dice, viene de otra fuente dentro de la cadena de valor. Al haber hecho esta analítica, la autoridad dice, aproximadamente existirán 44,800 instalaciones de autoconsumo instaladas en México, de las cuales solamente 116, 120 hace 3 sesiones hubo votación por parte de la CNE y votó un par de permisos. Entonces, realmente, ¿qué porcentaje es el que estamos hablando de un vacío regulatorio? ¿No? El vacío regulatorio es un poco más allá del 85%. Si ustedes hacen cuentas, entre 116 y 44,800, no hace match en el porcentaje que le estoy presentando, pero es todas aquellas que alrededor del 15%, aun y cuando no tengan un permiso, ¿no? Pero documentalmente tienen la trazabilidad. La trazabilidad documental, no estoy hablando de instalaciones per se, sino la trazabilidad documental. Tengo documentación de mi comercializador o distribuidor, tengo las pruebas de la calidad de los combustibles de parte de ellos, tengo un contrato firmado con ellos, entonces hay trazabilidad documental y no entro en una discrepancia fiscal. Entro en la discrepancia fiscal cuando se identifica que se tiene o se cuentan solamente con parte de esa documentación. ¿Y dónde se ve? En la deducibilidad del combustible o en el incremento de parque vehicular versus el consumo. Ahí es donde se puede ir identificando. Es decir,
más o menos el 15% tiene un expediente técnico completo, ¿no? Pero más sin en cambio, hay un alto porcentaje de todas aquellas empresas que superan los 100,000 litros de manera mensual en consumos. A eso me refiero, porque en una adquisición se emite un CFDI, en una compra-venta, se emite el CFDI inmediatamente está en el sistema del SAT e inmediatamente se empieza a analizar de quién le corresponde. ¿No? Son los bots propios del SAT. La siguiente slide, por favor. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la regulación del autoconsumo. Pero antes de llegar a la parte de la regulación del autoconsumo, quiero hacerles un comentario relacionado con los CFDIs. Sabemos perfectamente que las reglas del SAT y el CFDI nos habla de materialidad absoluta. Para todos los que están aquí, que son administradores, que son contadores, saben perfectamente que la materialidad absoluta nos las da directamente, bueno, nos lo menciona directamente el artículo 17 H bis del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué nos establece? Establece que un CFDI solo es válido si ampara una operación existente, verdadera y real. Existente, verdadera y real. Esa es la trazabilidad del 4.0. Y ahora, si nos vamos, si esto lo juntamos con el anexo 20 de la miscelánea fiscal, en su apartado 25 habla de la actividad real en razón de una medición o trazabilidad volumétrica. Entonces, si en mi CFDI estoy diciendo que estoy adquiriendo 100, pero sobre mi parque vehicular y yo tengo, sigo siendo 100, no cuadra. E inclusive, puedo yo tener los 100 adquiridos y estoy deduciendo 150. Entonces, a la autoridad no le hace sentido decir, no me hace sentido estos 50 adicionales, ¿de dónde provienen? ¿Tienen una factura? Sí, claro, pero esa factura no cumple con las reglas relacionadas con la emisión de los CFDIs o la facturación 4.0, porque debería de estar alineada con un permiso que es otorgado por la Comisión Nacional de Energía, hablando de petrolíferos, o si hablábamos de gas natural por parte de la CNE. Pero vamos a llegar allá. Quiero hacerles el siguiente abreviado, la regulación en cuestión del reglamento de la ley del sector de hidrocarburos. Y ahí viene todo. Entre el artículo 93 y el 140 nos habla de los permisos para el despacho instalado de autoconsumo, ¿no? Otorgados por la comisión. Tienen una máxima vigencia. Los últimos que se han venido otorgando los han dado por 10 años, porque habla de un máximo de hasta 15 años, pero los pueden dar de menos tiempo, ¿no? Y aquí hay algo bien importante dentro de esta regulación. Hay una restricción. Nos dice, no se admiten instalaciones con infraestructura compartida con terceros. No puedo utilizar una infraestructura, una misma infraestructura para compartir con terceros el combustible que yo estoy adquiriendo y yo estoy deduciendo. No lo puedo compartir, no lo puedo vender, no lo puedo enajenar, no lo puedo transmitir, no lo comparto. Inclusive la misma infraestructura no la puedo compartir con nadie más. No puedo tener mi infraestructura con 2 tanques o 3 tanques y en esa infraestructura estar utilizando cada tanque para diferentes razones sociales. Porque esos tanques se conectan a un sistema volumétrico. Recuerdan que hace ratito hablé del anexo 20 de la resolución a la miscelánea fiscal, en su apartado 20.5, que nos habla de los sistemas de medición. Esa información se va a un control volumétrico, el cual debe estar conectado o se tiene que enviar al SAT. ¿Para qué? Para que verifique el SAT cuánto volumen tengo yo allí y es para mi uso, ¿no? Ahorita vamos a llegar a la parte normativa donde nos habla del autoconsumo. La calidad y la medición de la cual venimos hablando desde el comienzo de la charla. En el artículo 95 del reglamento dice que los permisionarios, es decir, el que tenga un permiso, son estrictamente responsables de conservar calidad y medir sus volúmenes recibidos y entregados. No habla
de vendidos, no habla de enajenados, no habla de transmitidos, dice entregados ¿a qué? A sus unidades. Aquí una regla bien importante que se está dejando de lado dentro de la actividad de, de autoconsumo, porque la ley en su reglamento, la ley del sector de hidrocarburos en sus reglamentos, nos dice cuál es la única forma de poder eh, eh, recibir el combustible por parte de mi comercializador o distribuidor. Dice, únicamente está permitido desde boquetanque, semirremolque, carro tanque, autotanque, hasta instalaciones fijas con permiso. Solo de allí para acá se puede. No se puede con bidones, no se puede de otra forma. Esa es la única forma que se puede regresar de un punto a otro. Preguntarán, ¿cómo es que es el buquetanque? Ah, bueno, porque la parte de usos propios es muy específica para transporte por productos o almacenamiento del petrolífero, siempre y cuando lo ocupen dentro de su proceso para esas dos actividades que tengan un permiso. Ese es el uso propio. Nada más, existe para ellos dos. Ahora, vayamos, ¿y cómo se llama esa regla de traspaso? Se llama trasvase. Debe existir un procedimiento de trasvase, lo dice claramente la ley. Dice, solamente a través del trasvase puede pasar de aquí hacia acá. Ahora, debo de lo que platicamos hace un par de minutos, el reporte obligatorio. Tengo la obligación de reportar mis volúmenes sobre lo que estoy yo recibiendo hacia la autoridad, que en este caso es SAT. Más bien, en cambio, cuando tenemos un permiso de autoconsumo, nos abren una plataforma en la Comisión Nacional de Energía y aparte tenemos la plataforma del SAT. La Comisión Nacional de Energía, ¿qué es lo que hace? Cada día reporta uno en razón del día inmediato anterior eh, em, volúmenes que son inventario inicial, inventario final, lo que se recibió y lo que se entregó. Hay otros conceptos adicionales, pero me voy a los básicos. Y luego, al final del mes, yo tengo que estarle enviando al SAT mi reporte de todo lo que yo tengo volumétricamente trazado. En algún momento se juntan ambos y se puede identificar una mermas o la otra discrepancia fiscal. Eso es lo que se puede detectar. Y es donde vemos los altos riesgos. La siguiente, por favor. Bien, hablemos un poquito sobre los controles. El Código Fiscal de la Federación, en su artículo 28, alineado a la resolución de la miscelánea fiscal en su punto 2612, tal y como lo dice nuestro slide, nos habla de umbrales de exigibilidad sin permiso. Es decir, la misma legislación nos dice cuándo podemos, tengamos o no permiso, pero vamos al primer ejemplo, donde está el barrilito. La legislación nos dice, dentro de la miscelánea, a ver, si están arriba, igual o arriba de 75,714 litros, al menos en el mes, porque así lo adquiriste, en esos momentos estás obligado a contar con un control volumétrico. Tengas o no un permiso, debes de tener un control volumétrico. Tal vez algunos se dan la pregunta, bueno, yo intenté en este año subir mi informe volumétrico sobre el mes vencido y no me fue permitido. El año pasado todo se permitía. Más sin en cambio, después de la publicación del anexo 21 y 22, el 13 de enero, el cual empezó a tener efectos en marzo, en esos momentos ya no te permitió la plataforma del SAT subir tus informes. ¿Por qué? Porque te condicionaba con un permiso de autoconsumo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿dónde está la razón entonces de la miscelánea fiscal? Que me dice la miscelánea, bueno, si estás igual o superas este umbral, necesitas subir tus controles volumétricos. Bueno,
yo intento subir un control volumétrico, más sin en cambio no hago el paso anterior. Y el paso anterior es reportarle al SAT que tienes un control volumétrico instalado y operando. Y un paso anterior, debo tener en mi objeto social una ampliación conforme al artículo 3, fracción 16 del reglamento del sector de hidrocarburos, que viene realizar una actividad de autoconsumo, etc. Por eso, porque no lo teníamos, hacen el cruce hacia mi cédula de identificación fiscal y me dicen, tu objeto es este, no tienes un objeto social adicional. Es un paso a paso, ¿se dan cuenta? Entonces algunos dirán, bueno, con razón, entonces no podía subir. Pues sí, primero se alinea una parte, luego se alinea la segunda y luego se sube la tercera. Ya hice la primera, ya hice la segunda, ¿no me deja subir la tercera? No, porque de todas maneras no cuentas con un permiso de autoconsumo. Entonces, ¿qué se hace? Llevas a la oficina del SAT, decir, aquí presento porque el portal no me deja. ¿Te das cuenta? O sea, siempre hay una forma de resolverla. Más sin en cambio, cuando no tenemos los documentos previos para poder alcanzar el objetivo que necesita la autoridad, contar con esa información no la estamos enviando. Entonces, bueno, y por ahí la legislación nos habla de que por cada reporte no enviado será acreedor a tantas UMAS, ¿no? No quiero decirles cuántas UMAS, pero sí, no es económico el no enviar los reportes por haber superado este umbral. Entonces, ya están identificando en estos momentos que tenemos dos entes que están vigilándonos. Primero, Comisión Nacional de Energía, y el segundo es el SAT. Entonces, el SAT, aparte, Comisión Nacional de Energía, aparte, pero de todas maneras convergen en algún momento. Y ahorita vamos a ver allá. También les quise poner aquí, para los que utilizan gas natural para sus procesos, porque si superamos los 5,000 gigajoules en razón de la utilización, también tenemos que tener un control volumétrico y reportarlo. Por favor, el siguiente slide, si fuera tan amable. Bien. ¿Qué es lo que ustedes como líderes de empresa, como empresarios, como líderes del sector, qué es lo que debemos de empezar a realizar, ¿no? Más allá de digitalizar la información, de estandarizar procesos, en realidad la intención es tener una visibilidad de principio a fin. Una visibilidad de principio a fin. Un sistema informático que se instala. Esto te permite digitalizar tu información y teniendo un sistema de medición dentro del proceso de la estación de autoconsumo, te estandariza el proceso de entrada y salida. ¿Recuerdan? Dijimos entrada y salida. Aquí dentro de la charla me gusta hacer a veces un par de preguntas para que quien conteste, por supuesto, seguramente la empresa respaldará mi decisión de hacerles la asesoría inicial de su asunto sin costo, ¿no? Pero voy a hacer preguntas en lo que vamos caminando dentro de esta presentación. Entonces, si nosotros estamos muy claros que necesitamos tener la trazabilidad entre lo que adquirimos, lo que entregamos, el inventario inicial y el inventario final, necesito tener esa trazabilidad, ¿no? Si bien es cierto, existe una ley, la Ley para Prevenir y Sancionar los Delitos del Sector Hidrocarburos, que es una ley con un nombre enorme, pero pocos artículos. Esta es la que se utiliza para saber que existe una probabilidad de ilicitud en el producto. ¿Por qué? Porque se llega a la conclusión de que si no tiene permiso, está comprando, no me está mandando controles volumétricos, altamente probable que se encuentre en una ilicitud de adquisición del producto. No del todo es cierto, porque cuando llegan a la instalación, presentas contrato, presentas facturas, presentas análisis de combustible, presentas adquisiciones de producto y dicen, bueno, pareciera que no hay ilicitud en el producto, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes la trazabilidad hacia un distribuidor, comercializador y hacia atrás.
pero no tienes permiso. Y es donde viene la situación de que no puedo permitirte yo, CNE, que sigas operando porque esa actividad está regulada y está regulada por mí. Está regulada por mí que yo emito los permisos en ese sentido. Eh, Antes de pasar al siguiente slide, quiero comentarles cómo está más o menos identificado geográficamente el impacto que tiene el transporte. El 18% se encuentra en Nuevo León, 15 Estado de México, 12 Jalisco, 10 Ciudad de México, que es zona metropolitana, 8% Veracruz y el otro 37% está en el resto del país. ¿Dónde se concentra más? El 45% se concentra en el transporte y la logística. Ahí está. Ahí es donde nosotros lo tenemos muy claro. Realmente, ¿cómo es que nos tienen identificados? Por nuestra razón social. Oye, ¿cómo saben lo que consumo? Porque lo dedujiste. Oye, y si no lo deduje, ¿ellos cómo saben que yo lo compré? Ah, bueno, porque el comercializador o distribuidor lo manifestaron y lo declararon, ¿no? Ellos emitieron CFDIs y ellos también tuvieron que declararlo y hacer cruce de información, así como estás detectado, ¿no? Esa es la forma en que se detecta. Y ahorita llegaré a una parte donde les va a encantar cómo es que solamente un solo artículo es el que permite comunicarse entre autoridades y llegan. ¿Tienen legitimidad las autoridades para llegar? Sí. ¿Pueden llegar? Sí. ¿Pueden entrar? Sí. ¿Pueden levantarme una inspección? Sí, lo pueden hacer, ¿no? Puedes irte a alguna figura, ¿no? Legal para poderte defender, más sin en cambio. Qué mejor que, como lo dijimos desde el principio, tomar decisiones para tener toda la trazabilidad documental estamos hablando, porque todavía falta la infraestructura. Si se acuerdan, ¿quién, a ver, quién pone aquí en el chat, cuál es la norma para que, en la cual se centra el diseño y construcción de estaciones de autoconsumo marítimas y así? Pónganla aquí, tienen 5 segundos para poner. El siguiente slide, por favor. Muchas gracias. Aquí viene el riesgo por la falta de trazabilidad. Recordemos que la falta de trazabilidad, ya lo vimos hace un momento, CFDIs, controles volumétricos, expediente técnico, y esto qué nos da? Sencillamente un blindaje de seguridad y confianza. Eso es lo que nos permite. Por favor, el siguiente slide. Bien, los 5 pasos. Recuerden que estamos viendo un recorrido, un journey, un camino, un recorrido. Bueno, necesitamos regularizar, necesitamos integrar documentación, implementar controles, asegurar trazabilidad de origen-destino y preparar a su equipo para la fiscalización. Lo que venimos platicando, qué es lo que se debe de tener, por qué se debe de tener, dónde se debe tener, básicamente nos está dando el paso a paso de qué es lo que debo de tener yo listo, ¿no? Por aquí, creo que nadie nos ha puesto en el chat quién es a ver, déjeme ver por acá, si alguien ya contestó. Ah, muy bien, mire, ya tengo aquí a las 10:50. Ah, excelente, señor Dante Rivera, muy bien, muy buena apreciación, ¿eh? Está usted poniendo atención, que eso es bueno. La siguiente, slide, por favor. Qué amable. Aquí nos vamos a la matriz regulatoria de una forma muy resumida, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice cada artículo y en razón de que, bueno, si hablemos de vigencias y solicitudes del 93 al 96, si hablamos de restricciones y tiempos relacionados con principalmente la obtención del permiso de 140 a 143, el control de la calidad relacionada con el combustible, 29, las prohibiciones relacionadas, y eso se los quiero dejar acá, porque ustedes van a leer así, es bien clara la regulación. Dice, no podrán compartir infraestructura, ¿se acuerdan? Lo que hablamos de los tanques, no se puede, no nos permite. Y en el 298, es un artículo que me encanta, porque bajo el 298 te defiendes contra cualquier inspección, pero se los estoy dejando aquí para que ustedes puedan también leerlo un poco.
La siguiente slide, por favor. Si fuera tan amable. Veamos rápidamente la diferencia entre usos propios y autoconsumo. Yo pido de momento a todos los que me están escuchando, hay algunas cosas que de repente me voy adelantando, otras retomo hacia atrás y voy hablando con un presente porque me gusta mucho hilar lo que venimos platicando y irlos preparando para el siguiente slide. Aquí nos es claro qué es lo que significa el uso propio. Es clarísimo el uso propio. El uso propio no es, en verdad, no es otra cosa. De acuerdo al artículo 3 del reglamento, nos dice claramente que es modalidad de los permisos para las actividades de transporte por medio de ductos y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos que se otorgan cuando la persona titular del permiso de esta modalidad utiliza hidrocarburos, petrolíferos para su consumo final en equipos de procesos industriales y los petroquímicos como materia prima de procesos industriales, sin que dichos productos se puedan vender, ceder, transferir a particulares. Únicamente el uso propio, de acuerdo al artículo 3, ahí llega. Ahora, vamos a ver rápidamente el autoconsumo. Bueno, el autoconsumo, ¿qué es el autoconsumo? El autoconsumo, de igual forma, nos dice qué es un autoconsumo, ¿no? De acuerdo al mismo artículo 3, fracción 16. Nos dice, actividad que consiste en recibir, guardar, suministrar petrolíferos que se utilicen exclusivamente en el suministro de vehículos automotores. Ya, ¿no? Que tengan en propiedad o posesión un permisionario y sea directamente relacionada con su actividad económica u objeto social. Ahí viene la descripción. Ahí viene el descriptivo. Aquí vienen toda la legislación para que ustedes también se puedan observar. Ayúdenme, por favor, con la siguiente slide, si fuera tan amable, equipo. Los errores más costosos, como lo platicamos, un expediente incompleto, un control volumétrico no reportado, no autorizado, no es un Excel, ¿no? Es un control volumétrico, está regulado. ¿Qué es lo que puede pasar con un CFDI? Pero su validez, porque recuerden la regla del 17 bis. Debe de ser una operación clara, ¿no? Y el riesgo, como ustedes bien saben y lo han escuchado, es clausura, ¿no? Y el riesgo mayor puede ser suspensión de sellos, ¿no? Ese es el riesgo mayor que podemos sufrir. El siguiente slide, por favor. Qué amables. Miren, antes, como lo comenté, se podía tener o no tener, al final del día era una adquisición del combustible. Hoy día la regulación es cada vez más estricta. ¿Qué es lo que se propone en esta sesión ejecutiva? Lo primero, hacernos las preguntas correctas para llegar a una respuesta correcta. ¿Lo tengo todo? ¿Lo tengo parcial? ¿Qué debo de hacer y cuándo lo debo de hacer? Y vamos a llegar ahí. La siguiente slide, por favor. Este mapa estratégico es como lo venimos platicando. Es el cumplimiento, trazabilidad y fidelización con nuestros sistemas de control volumétrico, el control operativo, inteligencia, rentabilidad, ventaja competitiva. Es decir, todo esto nos permite el que podamos seguir operando sin riesgos. Sin riesgos. Eso es lo más importante. El siguiente slide, por favor. Ahora, ¿qué es lo que viene en los próximos 6 meses? Creo que llegamos a la parte de qué tenemos que hacer. Siguiente slide, por favor. Bien. Aquí lo importante de todo esto es qué queremos, qué necesitamos. Una evaluación, un plan de acción priorizado, acompañamiento, resultados. Esto, créanme lo que cada asunto es específico, es único en su tipo, porque, oye, tengo un patio en tal lado, sí, ¿el tanque cuál es? No cumple. ¿Y por qué no cumple? Bueno, porque no tiene una especificación de tal forma. Oye, lo tengo de tal manera. Bueno, le falta una protección. Oye, lo puse abajo de torres eléctricas.
no puedes ponerlo debajo de torres eléctricas. Empieza a ver, cada caso es muy especial. Más sin en cambio, todo el equipo de CMX está para apoyarles en eso. Siguiente slide, por favor. Me gustaría irme al caso práctico. Ok. Reflexión. La regulación cambiará, la tecnología sigue evolucionando, la competencia sigue creciendo, pero la decisión de prepararse antes que los demás sigue siendo suya, ¿eh? Sigue siendo suya. ¿Dónde estamos y hasta dónde queremos ir? La siguiente slide, por favor. Quiero llegar al slide donde viene, aquí, esta slide está maravillosa. Esta slide nos habla de que si hay inspecciones, sí hay. Y aquí viene el marco legal y aquí viene qué es lo que revisa. Siguiente slide, por favor. O sea, esto sí existe, aquí está, ¿no? Es reciente esta inspección por parte de la CNE. 2 semanas tendrá. Siguiente slide, por favor. Sí. Fíjense que quiero llegar a este acuerdo rápido. La Comisión Nacional de Energía dice, ok, vamos a empezar a ayudar a todos a regularizar. Quiero decirle lo primero, te tienes que dar de alta en un padrón. Más sin en cambio, esto te permite seguir adquiriendo el combustible, sí, a través de un comercializador o distribuidor. Es bien claro el acuerdo, ¿no? En tanto, obtienen su permiso, ¿no? Y a su vez también diremos cuáles serán las reglas. Esto no significa decir, bueno, ya no va a pasar nada, puedo seguir trayendo el combustible con una instalación de bidones. No, no se puede. ¿Por qué? Porque también los distribuidores y comercializadores tienen restricciones muy claras en sus permisos, ¿no? Entonces ya la pinza ya se cerró. ¿Qué hay que hacer? Iniciar con el proceso correcto, levantamiento de información, que tienes, que no tienes, que hace falta. ¿Me puedes ir dando el comercializador distribuidor? Sí, ¿no? ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que la comisión diga hasta acá, ¿no? Porque no, lo que intenta la comisión y el SAT es cerrarle las puertas al mercado ilícito de los combustibles. Siguiente slide, por favor, si fueran tan amables. Es el procedimiento para obtención de permisos. ¿Cuánto tiempo se tarda? Evalúa, se previene y se obtiene. ¿Salen? Sí, sí salen. ¿Está saliendo? Sí, siempre y cuando tengas toda la documentación completa y correcta, ¿no? Para poder pedir un permiso se piden 3 cosas esenciales y básicas, que es un dictamen de diseño, el pago de derechos y un manifiesto de impacto social, que esto conlleva hacia atrás N cantidad de trámites, pero ese es en teoría lo que te pide. 3, pero hacia atrás hay otros documentos importantes, ¿no? Siguiente slide, por favor. No, hombre. En CMX transformamos la regulación en una ventaja competitiva. Y para esto quisiera yo dar paso o doy paso a las preguntas, ¿no? A las preguntas que tengan ustedes para que pueda yo responderlas. Seguramente va a haber algunas. Estoy total y completamente oídos. Traté de hacer muy ágil esta presentación. Algunas cosas tuve que irme más rápido porque créanme lo que esta sesión es como para 4 horas, pero traté de irme lo más rápido posible entre la legislación que no está como coadyuva del SAT con la CNE y pues bueno, adelante, somos todo oídos para las preguntas que ustedes quieran realizar. Por favor, Muchas gracias, licenciado. maestro Miguel Alonso, por esta valiosa exposición y por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento sobre un tema de gran relevancia para el sector del transporte. Ahora, como bien lo mencionó, daremos paso a un breve espacio de preguntas y respuestas. Quiero mencionarles que previo a esta sesión ejecutiva, recibimos diversas preguntas por parte de los asistentes durante su registro y hemos seleccionado una de ellas por considerar que representa inquietud muy común para muchas empresas que actualmente evalúan implementar un proyecto de autoconsumo. La pregunta que nos comentan, maestro Miguel, es, estamos evaluando implementar una estación de autoconsumo para nuestra empresa de transporte, pero existe mucha información contradictoria.
La pregunta es, ¿cuál es el error más costoso que cometen las empresas al iniciar un proyecto de este tipo? ¿Y qué recomendaría hacer antes de realizar cualquier inversión? ¿Nos ayuda con la respuesta, maestro Miguel? Cierto, hay información contradictoria, como ahorita lo acabamos de ver, que es un uso propio, que es autoconsumo, soy usuario final. Yo lo primero que decía, ¿dónde están? Si nos pueden escribir su correo electrónico, yo personalmente hablo con ustedes y les haré un par de preguntas. ¿Dónde están? ¿Cuánto consumen? ¿Qué tipos de instalaciones tienen? ¿Cuánto consumen mensualmente? Etcétera. Porque de que es posible iniciar la regularización desde estos momentos, claro que sí. Claro que sí, es momento. Hay un checklist que se utiliza por parte de la comisión donde viene se necesita esto, y toda esta información. Entonces, por favor, déjenme su correo electrónico y su contacto para ponernos directamente en contacto con ustedes, un servidor personalmente. Muchas gracias, maestro Miguel, por responder a estas importantes inquietudes y por brindarnos una visión tan clara sobre los aspectos estratégicos, técnicos y regulatorios del autoconsumo para transporte. Para concluir nuestra participación del día de hoy, los invitamos a realizar una última dinámica. En este momento está apareciendo en su pantalla un breve formulario que les tomará aproximadamente 2 minutos responder. Al finalizarlo, podrán participar para obtener un diagnóstico ejecutivo sin costo, mediante el cual los especialistas de CMX 360 realizarán una evaluación preliminar de su operación para identificar oportunidades de mejora, riesgos regulatorios y posibles acciones que fortalezcan su proyecto de autoconsumo. Los invitamos a responder el formulario en estos momentos y nuestro equipo revisará la información recibida y se pondrá en contacto con las empresas seleccionadas para agendar su autodiagnóstico ejecutivo. Sí, gracias, David. Aquí hay unas preguntas muy interesantes de Itzel, de Luis, de Orlando y de otras personas más que miro. Seguramente en sus registros aparece su número, su correo electrónico. Permítame, seguramente nuestro equipo los va a contactar y personalmente revisaremos este tema. Orlando al final pregunta, si comparto mi instalación con otra empresa, ¿es factible obtener otro tipo de permiso en lugar de autoconsumo? De acuerdo a la legislación, no, porque no podemos, recuerdas que comentamos, no podemos compartir la infraestructura, ¿no? Y tampoco puedo ceder, transmitir o traspasar, ¿no? Aquí hay otra pregunta de Luis, dice, si tengo un ingreso de solicitud de trámite con más de 45 días sin respuesta, ¿qué puedo hacer? Habría que identificar en qué proceso se encuentra en el portal, es decir, te previnieron, no te previnieron, qué te hace falta, porque es altamente probable que la información que se haya subido siga en evaluación jurídica y no pasa de ahí porque falta información, ¿no? Si no pasamos los límites, debo tener control volumétrico. Es clara la regla 2612, dice, cuando estés igual o supere los 75,142 litros, entonces necesitas tener un control volumétrico. Estamos ahí. Si en algún momento, si en algún mes lo hiciste, ya tenemos que contar con un control volumétrico. Hay muchas preguntas bastante interesantes. Hice una respuesta rápida. Pero por favor, todos los demás que necesiten alguna pregunta, alguna respuesta a un asunto muy específico, lo pueden colocar aquí en el chat, o como bien dice David, bueno, nos vamos a un autodiagnóstico, y personalmente yo platico con ustedes. Cuenten con ello. Créanme lo que falta tiempo para hablar de esto porque es muy extenso, pero también el tiempo que tenemos nos limita, ¿no? Para poder hacer esto un poco más magistral, de 3, 4 horas, ¿verdad? Por favor, muchas gracias, Luis.
Muchas gracias, maestro Miguel, por sus valiosas aportaciones. Y gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos. En CMX 360 reiteramos nuestro compromiso de acompañar a las empresas del sector energético con soluciones especializadas, conocimiento técnico y una visión estratégica orientada a resultados. Si desean profundizar en alguno de los temas abordados o recibir diagnóstico ejecutivo de su operación, nuestro equipo estará disponible para atenderlos al concluir esta sesión. Sin más por el momento, les deseamos un excelente día. Será un gusto recibirlos en nuestra próxima sesión ejecutiva CMX 360, porque fortalecer el cumplimiento, impulsar la competitividad y anticiparse a la regulación es construir un sector energético más sólido para México. Muchas gracias por su atención.